El carruaje avanzaba a toda velocidad por un camino en un denso bosque, perseguido por una manada de bestias feroces. Giles, el mayordomo, luchaba por controlar el carruaje, gritándole a la princesa Ashna que se sujetara fuerte. Ashna entró en pánico, gritando mientras las bestias se acercaban. Justo en ese momento apareció una figura, Atal, un aventurero que pasaba por allí y que había visto la peligrosa situación que se avecinaba. El carruaje volcó justo delante de él, lanzando a Giles y a Ashna al suelo. Mientras las bestias rugían y se acercaban, una aterrorizada Ashnas le dijo a Giles que corriera para salvarse. De repente, resonó un fuerte estruendo. La cabeza de un lobo voló en pedazos, dejando a Ashna atónita. Desde la distancia, Atal, su salvador, había fijado su objetivo. Recordó una conversación con un dios que le había informado de que había muerto y que reencarnaría en otro mundo, donde poseería un arma especial, un rifle único en su especie. Atal apretó el gatillo con calma, acabando con la manada de lobos en un instante, como si fuera una práctica de tiro. Pero el último enemigo captó su atención. Un jabalí gigante que esquivaba ágilmente sus balas y contraatacaba blandiendo su enorme hacha. Entonces, fijó su objetivo en el jabalí solitario, y esta vez la bestia no pudo escapar. Su cabeza explotó. Atal contó alegremente los monstruos que había matado y las balas que le quedaban, y luego comenzó a fabricar munición especial. Mientras tanto, Giles y Ashna descansaban en el suelo, mientras Atal seleccionaba nuevas habilidades para sí mismo. Ashna recuperó lentamente la conciencia, sintiéndose desorientada y mirando a su alrededor con confusión. Luego se giró hacia Giles, aliviada al ver que ambos estaban a salvo. Pero cuando vio a Atal, inmediatamente se puso en guardia, sospechando que era un asesino enviado por su tío para hacerle daño. Le advirtió a Atal que no se acercara más e intentó proteger a Giles. Ashna incluso lo amenazó en nombre de su padre, un señor feudal, exigiéndole que se mantuviera alejado. Giles intentó calmar a Ashna, pero ella seguía desconfiando de Atal. Cuando se dio cuenta de su error, Ashna se disculpó rápidamente. Atal aceptó con una sonrisa, comprendiendo la terrible experiencia por la que acababan de pasar, y le dijo que no se preocupara. Aún así, Ashna estaba avergonzada por haberlo juzgado mal. Giles, sintiéndose responsable, se ofreció a cargar con la culpa en lugar de su señora. En su nuevo viaje en carruaje, Atal les aseguró que su seguridad era lo más importante, y que llevarlo con ellos era más que suficiente como agradecimiento. Ashna admiraba la amabilidad de Atal, pero aún no sabía su nombre, así que finalmente Atal se presentó. A cambio, Ashna se presentó a sí misma y a Giles, a pesar de su estatus noble. Atal se preguntó por qué viajaban sin guardias. Giles explicó que habían contratado a un grupo de aventureros para que los escoltaran a la ciudad de Rivendell, pero más tarde descubrieron que el grupo eran en realidad enemigos contratados por el tío de Ashna, cuyo objetivo era tomarla como rehén para pedir un rescate. Atal suspiró aliviado al saber que se habían dado cuenta a tiempo, mientras que Ashna añadió que fue el propio líder quien lo había revelado, y en cuanto tuvieron la oportunidad, huyeron de inmediato. Para garantizar su seguridad, Atal decidió inspeccionar los alrededores. Ashna estaba un poco preocupada, pero él la tranquilizó diciéndole que no había nada que temer. Atal se subió al techo del vehículo para tener una mejor vista, y puso su arma en modo silencioso para tranquilizarla. Vio otra manada de bestias y acabó con ellas rápidamente, ganando más puntos de bala. Giles lo llamó para ver cómo estaba, pero él mintió hábilmente, diciendo que no veía nada inusual para no preocupar a nadie. Ashna por fin se sintió tranquila, mirando por la ventana y esperando tener un viaje pacífico. Finalmente llegaron sanos y salvos al vasto castillo del señor. Les presentaron una gran bolsa de oro, llena de monedas de oro, lo que dejó a Atal completamente asombrado. Gurine, el padre de Ashna, expresó su gratitud con la generosa recompensa, ofreciéndoles más ayuda si la necesitaban. Atal rechazó humildemente la gran recompensa, diciendo que la misión en realidad había sido muy simple. Giles lo animó a aceptar la recompensa, diciéndole que se la merecía por haberlos protegido durante todo el viaje. Ashna también intentó persuadir a Atal para que aceptara más, incluso ofreciéndole comida extra, pero él solo sonrió, perdido en sus propios pensamientos. Atal se dio cuenta del verdadero significado de esa recompensa. No era solo por salvar a Ashna, sino también para que guardara silencio sobre el incidente. Le sorprendió el poder de Gurine y comprendió la gravedad de la situación. Al final, Atal decidió aceptar la recompensa, lo que le dio a Gurine una sensación de alivio. Los tres seguían sentados en la sala de estar, y Gurine le agradecía una vez más a Atal sus valientes acciones, expresando que no podía ni imaginar lo que habría pasado si Ashna y Giles se hubieran metido en problemas, y llamó a Atal su salvador. Mientras estaba en el castillo, Atal pidió un favor, explicando que acababa de llegar de Rivendell
y necesitaba ayuda para entender las costumbres locales. Ashna se ofreció alegremente a ayudar, pero Gurine la detuvo, comprendiendo la verdadera intención de Atal. Ashna hizo un puchero y se sentó en un rincón. Mientras Gurine le preguntaba a Giles si había alguien adecuado para la tarea, Giles sugirió que Atal comprara un esclavo. Esta idea sorprendió tanto a Ashna como a Atal. Pero Giles explicó que la esclavitud era legal en Ribble y que Atal podía elegir a quien quisiera, siempre y cuando pagara. Esta explicación despertó la curiosidad de Atal. En una prisión cercana, una pobre chica estaba encadenada. En un flashback, Atal recordó el momento en que se encontró desconcertado en una biblioteca. De repente, un dios sentado detrás de él lo saludó. Atónito preguntó quién era esa persona. El dios se presentó, pero al principio, Atal no le creyó, hasta que observó más de cerca el entorno místico y se dio cuenta de que el anciano le resultaba muy familiar. De repente lo entendió todo, lo que complació al dios. Sin embargo, Atal recordó que solo estaba jugando a un videojuego. De vuelta a casa, Atal había estado confundido, sin entender por qué estaba allí. Tamodel. El dios intentó refrescarle la memoria a Atal, pero él no podía recordar nada, ya que estaba demasiado concentrado en el juego. Eso fue hasta que el dios le reveló que Atal había sido apuñalado por un intruso, lo que causó su muerte en el presente. De vuelta a la realidad, Atal todavía estaba en el castillo, aún en estado de shock. Compartió que la esclavitud era ilegal en su tierra natal. Y la historia continuó en la sala de estar, mientras Ashna y su padre escuchaban atentamente. Atal preguntó más sobre el sistema de esclavitud. Y Giles le explicó que los esclavos aquí son trabajadores cualificados, que pueden ser contratados a través de mercaderes. Aunque tienen poca educación, son capaces de realizar muchos trabajos diferentes. Giles añadió que los recién llegados como Atal podían usar esclavos como guías, solo necesitaban encontrar un mercader de esclavos de confianza. Le aseguró que la esclavitud aquí no es cruel, ya que son tratados con amabilidad. De repente, Atal se sintió mareado, su mente se nubló al oír la palabra esclavo. Sus ojos parecieron reaccionar, y una imagen del ojo del dios apareció en su conciencia. Ashna notó que algo andaba mal con Atal y rápidamente le preguntó cómo estaba. Un momento después, Atal recuperó la compostura. Ashna, preocupada, pensó que podría estar cansado, y le ofreció quedarse a pasar la noche para descansar. Atal se negó, diciendo que estaba bien y que se marcharía, pero Ashna le suplicó encarecidamente que se quedara como muestra de gratitud por su ayuda. Gurine le pidió a Giles que preparara una habitación de invitados y la cena. En silencio, Atal todavía parecía conmocionado por la cultura de este mundo. Al día siguiente, visitó una tienda de esclavos entrando con cautela. Baz, un mercader de esclavos, lo saludó alegremente, explicándole que cuida bien de los esclavos para sus clientes. La mirada fría de Atal asustó a Baz, quien tembló mientras Atal lo miraba fijamente. Baz le preguntó a Atal qué tipo de esclavo buscaba, preguntando por la raza, la edad y la apariencia, y que él le presentaría al más adecuado. Atal lo meditó, y luego le pidió a Baz que encontrara un esclavo que no fuera intimidante, de aspecto discreto y que fuera más joven y no más alto que él, alguien que lo acompañara en su viaje. Su última petición fue que fuera alguien que no hablara mucho. Baz anotó todas las peticiones y luego llevó a Atal a un sótano oscuro. Abrió la cerradura de una puerta de madera y presentó con orgullo a su esclava favorita, una hermosa chica rubia con las manos encadenadas, lo que dejó a Atal bastante sorprendido. Baz continuó presentándole otras opciones a Atal. La primera fue una esclava de aspecto frágil y menudo, seguida de una mujer de figura voluptuosa, piel oscura y pelo corto. Las esclavas mostraron rápidamente su admiración por Atal. Él estuvo de acuerdo en que encajaban bastante bien con sus requisitos. Baz reveló que estas mujeres pertenecieron a una familia noble caída en desgracia, pero que aún poseían muchas habilidades útiles. Sin embargo, Atal se mantuvo en silencio y luego se alejó, dejando a Baz sorprendido por su falta de interés. Sin inmutarse, Baz presentó al siguiente grupo de esclavos, 2 hombres musculosos, ideales como guerreros. Uno tenía apariencia de dragón, y el otro era calvo y estaba cubierto de cicatrices de batalla. Baz los presentó con orgullo como poderosos luchadores, destacando especialmente al que tenía la rara sangre de dracónido, presumiendo de que su tienda era probablemente el único lugar que vendía a los de su especie. Aún así, Atal no quedó satisfecho, diciendo que alguien de la raza dracónida atraería demasiada atención. Empezó a perder la paciencia, ya que ninguna de las opciones le interesaba. Baz dijo rápidamente que todavía había muchos otros esclavos que Atal podía ver. Atal siguió a Baz, pero de repente sintió una extraña sensación. Miró a su alrededor, y su ojo derecho reaccionó de repente, a una de las puertas que tenía delante. Baz entró en pánico cuando Atal señaló precisamente esa puerta. Con sospechas, Atal le ordenó a Baz que la abriera. Baz dudó,
intentando disuadir a Atal de elegir a esa esclava en particular, explicando que estaba dañada sin posibilidad de reparación y que solo sería una carga para él. Baz argumentó que eso iba en contra del objetivo de la tienda de ayudar a sus clientes. Atal se quedó pensativo, dándose cuenta de que era ella quien había hecho reaccionar a su ojo, y comenzó a observar cuidadosamente a la esclava llamada Caro. Sintió que la estaban tratando injustamente y preguntó si eso era ilegal. Baz, aterrorizado, negó la acusación y afirmó que Caro prefería la oscuridad porque le tenía miedo a la luz. Para demostrarlo, Baz encendió la luz y, tal como había dicho, Caro tembló de terror cuando la luz inundó la habitación. A pesar de su miedo, aún así logró saludarlos cortésmente, lo que conmovió a Tal, quien inmediatamente le dijo a Baz que apagara la luz. Caro retrocedió hacia la esquina, temblando de miedo. Baz explicó que era una demihumana, que había sido abandonada y tenía heridas graves por todo el cuerpo. No sabía mucho sobre ella, solo que temía a la luz y estaba cubierta de profundas cicatrices. Baz le aseguró a Asal que habían intentado tratar a Caro, pero que había perdido el apetito, así que probablemente no viviría mucho más. Caro parecía desesperanzada mientras Atal le hacía preguntas, tratando de saber más. Baz se quedó sorprendido por la decisión de Atala, cuando, con confianza, pidió iniciar el papeleo, eligiendo a Caro como su esclava. Caro no podía creerlo. Mientras Baz preparaba los documentos necesarios, en la oficina, Baz le explicó a Atal que él y Caro necesitaban realizar un ritual para crear un sello de esclavo que obligaría a Caro a obedecer sus órdenes, a menos que fuera maltratada. Baz recalcó que un amo debe cuidar bien de su esclavo, y le advirtió a Asal que si violaba estos términos, enfrentaría sanciones. Finalmente, Baz le preguntó a Asal qué pasaría con Caro si él fallecía. Atal le consultó a Baz, y este le dijo que las opciones incluían liberar a la esclava o devolverla al traficante, o, en casos excepcionales, la esclava podría incluso heredar las posesiones de su amo. Atal se quedó pensativo antes de tomar su decisión, y Baz le dio más tiempo para considerarlo. El asistente de Baz entró, anunciando que todo estaba listo para el ritual. El asistente los hizo pasar, guiando a Caro hacia la habitación. Caro tenía una mirada vacía, sus ojos sin vida, mientras le quitaban las telas que la cubrían, revelando las heridas de su cuerpo. Atal se acercó, observándola con atención, y se presentó, preguntándole su nombre. Caro, aunque increíblemente débil, lo miró con ojos cansados. El asistente le explicó que Atal sería su nuevo amo, diciéndole que lo saludara, por muy difícil que fuera. Caro intentó presentarse, mientras las lágrimas corrían por su rostro, suplicándole que la cuidara. Su fragilidad preocupó profundamente a Atal, y Baz señaló que hasta su garganta estaba dañada. A Atal no pareció importarle, mientras Caro seguía llorando y tosiendo. Atal pidió comenzar el ritual dentro del círculo mágico. El asistente comenzó, dándole instrucciones para que le pusiera un collar a Caro, un símbolo de su servidumbre que debía llevar en todo momento. Él se acercó a Caro, que permanecía completamente quieta, y con delicadeza le colocó el collar alrededor del cuello. El asistente continuó con el contrato y le pidió una gota de sangre a Atal. Atal se pinchó el dedo ligeramente, dejando caer una gota de sangre sobre el contrato. El asistente le pinchó el dedo a Caro con delicadeza, y ella dejó caer una gota de su sangre sobre el papel. Recitó un hechizo mientras sostenía el contrato, provocando que apareciera un torrente de luz mágica. Atal estaba asombrado, mientras que Caro parecía desdichada. Finalmente, el asistente le pidió a Atal que ayudara a Caro a absorber el torrente de luz. Él se acercó y le sujetó la cara con delicadeza, pidiéndole que tragara lentamente la luz mágica. Caro cerró los ojos y su collar empezó a brillar, completando así el ritual. Aún dentro del círculo mágico, Atal volvió a presentarse alegremente, y esta vez, Caro respondió con un atisbo de esperanza en el rostro. Al salir de la tienda, Atal y Caro caminaron juntos, mientras Baz y el asistente hablaban dentro. El asistente le deseó buena suerte a Caro, mientras Baz tomaba un sorbo de su bebida, murmurando que solo los dioses sabían lo que pasaría, pero que sentía algo especial en Atal y esperaba que tratara bien a Caro. Fuera de la ciudad, Atal llevaba a Caro en su brazo derecho, sujetándola como a una niña. Ella se apoyó en él con confianza, con los brazos a su alrededor, aunque todavía sufría ataques de tos. Atal se inclinó con delicadeza hacia su rostro y le preguntó si la luz era demasiado brillante para sus ojos. Pero Caro respondió que no pasaba nada. Cuando vio que estaban lo suficientemente lejos de la vista de cualquiera, se detuvo, la bajó y la ayudó a apoyarse contra una roca. Asal le preguntó si quería curar sus heridas. Ella se conmovió, pero bajó la cabeza, respondiendo que era inútil porque ya no tenía salvación. Atal intentó darle esperanzas, pero Caro permaneció en silencio,
diciendo que nada en este mundo podría curarla. Empezó a hablar de sus antiguos sueños, de cómo todo el mundo solía decir que se harían realidad, pero al final no fue así, dejándola sumida en la desesperación. Sin embargo, al ver el ritual de antes, Caro recordó de repente el cielo nocturno y brillante de su pueblo, tan hermoso como la escena que tenía delante. Se dio cuenta de que eso era lo último que quería ver antes de morir. Caro expresó sus dudas sobre por qué Atal la había comprado y qué le pasaría ahora. Pero entonces, entre lágrimas, compartió que uno de sus deseos se había hecho realidad, lo que la hacía verdaderamente feliz. Atal le preguntó de nuevo, con sinceridad, si quería ser curada. Caro, con una lágrima de esperanza en los ojos, asintió, pero luego dudó. Eso era todo lo que Atal necesitaba oír. Sacó su rifle, seleccionó una bala mágica y recordó a una deidad que le había revelado la habilidad de crear balas encantadas, incluyendo tanto proyectiles ofensivos como de restauración. Atal y Caro se prepararon. Él le preguntó si sabía lo que estaba a punto de hacer, y Caro no tenía ni idea. Cuando le preguntó si tenía miedo, ella admitió que sí, pero él la tranquilizó, diciéndole que confiara en él. Poco a poco sintió una sensación de paz, cerrando los ojos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, quedándose quieta, lista para aceptar su destino. Atal se preparó para apretar el gatillo. En el momento en que el arma se disparó, Caro sintió el impacto y sintió como si estuviera flotando suavemente hacia arriba. Una ola de calor la rodeó, como si la estuviera abrazando la luz. No entendía lo que estaba pasando, solo que podía sentir diferentes sensaciones. Incluso dolor, después de tanto tiempo. Era una sensación que había olvidado mientras estaba paralizada. Lentamente, Caro se dio cuenta de que podía volver a caminar y correr, como antes. Cuando aterrizó a salvo, se veía completamente sana. Se giró hacia Atal, sorprendida, y le preguntó qué había hecho. Se miraron, y Atal finalmente escuchó su verdadera voz, y luego le susurró un cumplido. Abrumada por la emoción, Caro se lanzó a sus brazos, sollozando sin control. Atal dejó que Caro llorara suavemente en sus brazos durante horas hasta que paró. Se disculpó por molestarlo. Pero Atal solo le dio unas palmaditas en la cabeza para consolarla, preguntándole si ya se sentía mejor. Los dos se miraron a los ojos, y Caro asintió levemente. Atal ayudó a Caro a levantarse con cuidado. Ella revisó su cuerpo, viendo que sus heridas habían desaparecido y que podía moverse libremente. Atal se alegró de ver que la bala de recuperación había funcionado. Ella siguió saltando por todas partes, llena de alegría, lo que puso a Atal un poco nervioso mientras observaba cada uno de sus movimientos. Finalmente, Caro creyó que se había recuperado por completo, y su felicidad era contagiosa. Ella le dio las gracias y lo abrazó con fuerza, y él le recordó que tuviera cuidado. Compartieron una mirada íntima, y Caro no pudo evitar preguntar por qué la había ayudado. Atal le reveló que necesitaba su ayuda, pero que primero quería comprarle un atuendo nuevo. Regresaron al pueblo y se detuvieron en una tienda de ropa. El tendero le recomendó un conjunto nuevo a Caro. Era un vestido precioso, el más elegante de la tienda, inspirado en el estilo de la famosa Ashna. Atal elogió el vestido y le preguntó a Caro si le gustaba. Aunque Caro dijo que sí, ella sentía que no era digna de un vestido tan elegante. Atal la animó a sincerarse más para poder entender mejor sus deseos. Ella accedió educadamente y le confió que quería ser útil, sobre todo en situaciones peligrosas, pero dudó, ya que le resultaba difícil expresar lo que quería decir. El tendero ayudó a Caro a elegir, señalando que pertenecía a la tribu salvaje de los Biskin. Le explicó que la gente como ella poseía una fuerza física superior, así que debían priorizar la ropa cómoda para facilitar el movimiento. Siguiendo su consejo, Caro se puso un vestido adorable y deportivo. A Atal le gustó mucho este nuevo conjunto y pensó que le quedaba mejor. Caro estuvo de acuerdo y le dio las gracias, con el rostro radiante de felicidad, mientras Atal no podía evitar admirarla en silencio. Al salir de la tienda, empezaron a buscar un lugar para descansar. Atal le preguntó a Caro si conocía algún lugar, pero ella admitió avergonzada que nunca había explorado el pueblo, ya que había estado encarcelada durante mucho tiempo. Él fue comprensivo. Ambos continuaron paseando, hasta que una desconocida se les acercó. Era Flana, vestida con un uniforme de sirvienta, quien con entusiasmo los invitó a quedarse en su posada, un lugar muy famoso en la zona. De repente, Flana agarró la mano de Atal, sorprendiéndolos tanto a él como a Caro. Luego, los llevó rápidamente a la posada del Árbol del Alma. Allí, les dio la bienvenida de nuevo cortésmente y se presentó formalmente. La posada era espaciosa, con muchas habitaciones cómodas. A Atal le agradó el ambiente acogedor de la posada y decidió quedarse. Flana, encantada, corrió rápidamente a decirle a su madre que tenían huéspedes. La madre de Flana le recordó amablemente que mantuviera la calma,
y se disculpó con Atal y Caro por la personalidad enérgica de su hija. Luego, les preguntó si necesitaban una habitación para dos. Atal lo confirmó, y añadió que se quedarían 7 días. Esto la sorprendió, y elogió a Flana por haber traído huéspedes. Flana, con curiosidad, le preguntó a Caro si Atal era su amo, y Caro lo confirmó. Flana rápidamente le habló de la gran zona de baños públicos de la posada, ofreciéndose a reservarla exclusivamente para Caro y Atal durante 1 hora. Al oír esto, Caro se emocionó increíblemente y dijo que se lo diría a Atal. Flana le susurró a Caro con picardía, sugiriéndole que debería ayudar a Atal a lavarle la espalda, haciendo que Caro se sonrojara de vergüenza. Después de registrarse, Atal llamó a Caro para que fuera con él a su habitación en el segundo piso. Ella lo siguió, queriendo tomarle de la mano, pero dudó. En su lugar, lo llamó. Atal se giró y le preguntó qué pasaba. Caro, tímidamente, le contó la oferta de Flana. A Atal le gustó la idea de bañarse antes de cenar, y aceptó de inmediato. Sin embargo, notó que Caro actuaba de forma extraña, así que le preguntó si algo andaba mal. Caro dudó con torpeza, y finalmente se ofreció a ayudarle a lavarle la espalda. Esto tomó a Atal por sorpresa y se puso nervioso. Le dijo que no tenía que hacer cosas así, y le sugirió que podía ir a bañarse sola si quería. Aunque Caro insistió, él se negó educadamente y la animó a disfrutar de un baño relajante. Caro entró en la zona de baños, llevando solo su collar, y quedó atónita por el enorme espacio. Confesó que era la primera vez que veía una casa de baños tan grande. Mirándose en el espejo, observó su cola, y se asombró al darse cuenta de que las cicatrices de quemaduras de su cuerpo habían desaparecido. Después de relajarse, regresó a la habitación, llamó a la puerta, y Atal la dejó entrar. Ella le dio las gracias por dejarla bañarse primero. Atal comentó que había sido bastante rápida y le aconsejó que se tomara más tiempo para relajarse. Mientras Atal preparaba sus cosas para el baño, se dio cuenta de que Caro estaba sentada en el suelo. Le preguntó, sorprendido, por qué estaba haciendo eso. Caro le explicó que le habían enseñado a comportarse de esa manera. Inmediatamente, Atal la levantó en brazos como si fuera una niña, sorprendiéndola. Él le dijo amablemente que no volviera a hacer eso, y luego la colocó en la cama para que estuviera más cómoda. Ambos se sentaron uno al lado del otro. Caro dijo con tristeza que solo era una esclava. Atal le pidió seriamente a Caro que lo escuchara. Le dijo que entendía que su relación se basaba en un contrato, pero admitió que no estaba familiarizado con las costumbres de Akai. Atal le dijo con toda sinceridad que la consideraba una amiga y que quería que ella lo tratara de la misma forma. Sus palabras conmovieron a Caro. Ella asintió con una sonrisa feliz, lo que deleitó a Atal. Pero su momento de intimidad fue interrumpido por el fuerte rugido de su estómago. Caro se disculpó rápidamente, pero Atal se rió, diciendo que era culpa suya. Sugirió que comieran primero y que él se bañaría después. Antes de irse, Atal decidió guardar sus cosas. De repente, abrió un pequeño portal y colocó su rifle y sus monedas adentro. Este acto asombró a Caro. Atal notó su reacción y de repente se dio cuenta de que había actuado con demasiado descuido. Le preguntó si lo que hizo era inusual en este mundo. Caro asintió, confirmando que nunca antes había visto algo así. En un flashback, Atal recordó las instrucciones para el rifle escritas en una pizarra. Mientras estudiaba con el dios, la deidad le preguntó de repente cómo planeaba guardar su equipo, enfatizando que llevarlo todo encima sería muy inconveniente. Atal no había pensado en eso, hasta que se le ocurrió la idea de un sistema de almacenamiento que pudiera aparecer a voluntad, absorbiendo objetos como un agujero negro. Al dios le gustó la idea y la aprobó, lo que emocionó increíblemente a Atal. Incluso anotó en la pizarra que solo él podía usar este almacenamiento. De vuelta en la posada, Atal y Caro todavía estaban en la habitación. Perdido en sus pensamientos, Atal se dio cuenta de que había sido demasiado despreocupado al usar su magia, así que no podía culpar a Caro por estar sorprendida. Le explicó que era una de sus habilidades especiales, lo que dejó a Caro extremadamente intrigada. Atal supuso que estas habilidades eran probablemente únicas en su tipo y le pidió que lo mantuviera en secreto. También le pidió que le avisara si accidentalmente hacía algo más inusual para poder considerar su próximo movimiento. Caro prometió guardar el secreto, lo que hizo feliz a Atal. Esto la hizo pensar en el poder especial de Atal, y confió aún más en sus capacidades. Caro empatizó con su sentimiento de estar perdido en este mundo, pero esta era la primera vez que lo veía tan feliz. Caro recordó su propia situación miserable y se sintió agradecida con Atal por haberla elegido y confiado en ella. En respuesta, ella inclinó la cabeza, prometiendo servirle por el resto de su vida. Atal comenzó a explicarle sobre su arma, la cual ella reconoció de inmediato. Le dijo que la llamara rifle, un arma de largo alcance que dispara varios tipos de balas mágicas. Caro parecía fascinada.
y cuando Atal la dejó tocar el rifle, se sorprendió por su peso. Azal explicó además que el poder del rifle era equivalente a la magia de alto nivel y que solo él podía usarlo, así que si se lo robaran, nadie podría usarlo para el mal. Enfatizó que esto era un secreto, y Caro prometió guardarlo. De repente, ella perdió el equilibrio, pero Atal la sujetó rápidamente. Preocupado de que pudiera haberla agotado, pero Caro simplemente tenía hambre. Ambos estaban emocionados al ver la suntuosa cena ante ellos, y disfrutaron de la comida juntos. Mientras Flana y su madre estaban ocupadas sirviendo a los invitados, Caro le preguntó con curiosidad a Azal por qué había venido a Ribble. Atal pensó por un momento mientras sorbía su café, luego reveló que actualmente no tenía un objetivo específico, solo quería usar la posada como base y aprender las costumbres de esta tierra. Caro sugirió que podría convertirse en un aventurero y aceptar misiones de los gremios. Esta idea captó la atención de Atal, y pidió más detalles. Caro le explicó que los gremios de aventureros operan por todo el mundo ofreciendo misiones a quienes se inscriben, y que Ribble también tenía uno. Las misiones se clasifican por dificultad, y los aventureros reciben recompensas al completarlas. También le advirtió a Azal sobre las misiones difíciles, como enfrentarse a monstruos o entrar en lugares peligrosos. A pesar de las altas recompensas, estas misiones requerían tener buenas habilidades. También le recordó que tuviera cuidado con los aventureros violentos. Sin embargo, Caro también le aseguró que la mayoría de las misiones eran bien intencionadas y ayudaban a los aventureros a integrarse en una nueva tierra, algo que ella agradecía profundamente. Azal estuvo de acuerdo con la perspectiva de Caro, y le preguntó si podía unirse al gremio aunque fuera extranjero. Ella le confirmó que no habría problema, pero mencionó que a los esclavos no se les permitía registrarse. Aún así, Caro estaba dispuesta a ayudarle a completar misiones si era necesario. Azal recordó que Caro había mencionado sus habilidades de lucha en la tienda de ropa. Cuando se lo preguntó, Caro primero negó con la cabeza, pero rápidamente cambió de opinión y asintió, dejando a Atal un poco confundido con su respuesta. Finalmente, declaró con confianza que, en efecto, sabía luchar. Atal recordó las palabras del dios, que derrotar monstruos lo haría más fuerte y mejoraría sus habilidades. Previendo los peligros que se avecinaban, confió en la fuerza de Caro, una bestia, y decidió ayudarla a mejorar sus habilidades. Los dos hicieron un plan para registrarse en el gremio de aventureros al día siguiente, y Caro aceptó felizmente. Atal dijo que necesitaban conseguirle algo de equipo, pero Caro dudaba en dejar que él gastara dinero en ella. Él insistió en que era necesario, contándole historias de los peligrosos monstruos que había encontrado y recalcando que toda precaución era poca. Se detuvieron en una tienda de armas y empezaron a mirar las espadas. Azal examinó cuidadosamente cada tipo antes de volverse hacia Caro, pensando en qué arma se adaptaría mejor a su agilidad. Cogió una espada de una mano y le preguntó si tenía alguna preferencia o experiencia con este tipo de arma. Caro parecía un poco preocupada, admitiendo que había aprendido lo básico pero que le faltaba práctica, sintiéndose algo incapaz. Atal la tranquilizó para que no se preocupara y la animó a seguir mejorando. El dueño de la tienda, Bob, se acercó y se ofreció a ayudar. Atal aceptó con gusto. El hombre vio que Atal sostenía una espada de acero común. Explicó que era un arma ligera, potente e ideal para principiantes. Bob se presentó y sugirió que probaran la espada en un maniquí mágico, lo que sorprendió a Atal. Bob explicó que era una máquina que funcionaba con magia y se usaba para probar la fuerza de un arma. Sugirió empezar por el nivel más fácil y les preguntó si querían intentarlo. Atal se giró para preguntarle a Caro qué pensaba, y ella aceptó, emocionada por poner a prueba sus habilidades. En una zona despejada, Caro sostuvo la espada de acero, de cara al maniquí. Atal observaba atentamente mientras el maniquí comenzaba a atacar con ferocidad. Caro esquivaba los golpes con destreza, completamente concentrada, y luego lanzó un mandoble al maniquí. Sin embargo, parecía cansada. Y Atal se dio cuenta de que la espada probablemente era todavía demasiado pesada para ella. Tuvo una idea y se adelantó para ayudar. Mientras Caro luchaba, Atal le lanzó una daga y le dijo que la usara. Caro entendió rápidamente lo que quería decir y corrió hacia la daga. El maniquí se acercó y Caro se colocó en posición. Saltó, lanzando un golpe directo al muñeco de entrenamiento, haciendo que cayera tras recibir suficiente daño. Aterrizó con elegancia, con la mirada fija en el muñeco caído, y celebró su victoria con alegría, declarando con orgullo que era la primera vez que usaba un cuchillo y que le pareció sorprendentemente fácil. Atal también sintió una punzada de orgullo. Mientras Caro saltaba de alegría, él notó algo inconveniente en la zona de su pecho. Bob sugirió rápidamente una solución con una pieza de equipo adecuada. Caro seguía celebrando, mientras que Atal optó por comprarle el set de armas completo y pagó rápidamente por él. Entre los artículos que compró,
un misterioso cuchillo estaba expuesto de forma destacada en el mostrador. Atal sintió que algo no encajaba y le preguntó a Caro si ella también lo sentía. Ella lo confirmó, y ambos se acercaron, observando con atención el cuchillo que colgaba de la pared. Caro percibió que tenía algo especial. Bob se sorprendió al ver que se fijaron en el arma, expresando su admiración por su buen ojo. Atal pidió más información sobre el cuchillo, y Bob explicó con entusiasmo que era un arma rara y poderosa. La descolgó con cuidado, mostrando la daga con entusiasmo y recalcando que era una rara arma mágica. Caro se quedó atónita ante el arma legendaria, lo que despertó la curiosidad de Atal sobre su reacción. Bob reveló que había conseguido el cuchillo de un amigo aventurero durante una peligrosa misión. Destacó su maravillosa habilidad de otorgar poderes especiales a su portador, convirtiéndola en un objeto codiciado por muchos aventureros. Atal estaba cautivado, y Bob confirmó que esta arma podía aumentar la velocidad del usuario. También elogió la belleza del cuchillo, lo que lo hacía valioso tanto funcional como estéticamente. Atal preguntó por el precio, sorprendiendo a Caro. Bob dijo que el precio del cuchillo era de 20 monedas de oro, lo que dejó atónita a Caro, quien argumentó que era injusto. Él estaba planeando comprarlo e intentaba advertírselo constantemente. Mientras tanto, Atal calculó que el dinero de la recompensa de Gurine, unos cientos de monedas de oro en total, debería ser suficiente. Aún así, todavía estaba intentando acostumbrarse a la moneda local y dudó. Atal le preguntó a Bob si era un precio razonable, y Bob confirmó que no era demasiado caro. Sin embargo, Caro no estaba de acuerdo, ya que le parecía un precio demasiado alto. Atal le preguntó si quería el cuchillo, pero Caro negó con la cabeza, diciendo que era muy caro. Atal intentó negociar, pero Bob se mantuvo firme. Le lanzó a Bob una mirada amenazante, y luego se giró para preguntarle su opinión a Caro. Ella pensó que el cuchillo era genial, pero deseaba un precio más bajo. Al final, Atal decidió comprarlo por el precio completo, para gran deleite de Bob. Caro intentó detenerlo, pero Atal le aseguró que era una inversión que valía la pena, lo que solo consiguió frustrarla. Después de pagar, procedió a negociar un descuento por los otros artículos, y esta vez Bob aceptó. Cuando salían de la tienda, Atal le entregó el cuchillo mágico a Caro, dejándola atónita por poseer un objeto tan valioso, a pesar de ser una simple esclava. Atal le aseguró que el arma mejoraría sus habilidades de combate, llamándolo una sabia inversión. Le explicó que usar un arma así le facilitaría a Caro progresar y volverse más fuerte. Con una cariñosa palmadita en la cabeza, Atal le expresó su confianza, aconsejándole que si iba a preocuparse por él, el futuro le deparaba preocupaciones mucho mayores. Caro asintió, empezando a comprender poco a poco la naturaleza de Atal. Los dos continuaron su paseo por la ciudad y pronto vieron la sede del gremio que Bob había mencionado. Al entrar, se encontraron con un ambiente animado, lleno de aventureros que discutían misiones o se relajaban con unas copas. Mientras miraban a su alrededor, Caro reveló que era su primera vez en un gremio. Atal sugirió que se registraran, y los dos se dirigieron a un mostrador de recepción que estaba libre. Bauras, el recepcionista, los saludó. Atal preguntó sobre el proceso de registro, y Buras le entregó un formulario para que lo rellenara. Atal preguntó si todas las secciones eran obligatorias, y Bauras le explicó que solo el nombre era necesario. Las secciones de ocupación y habilidades eran opcionales, pero útiles para conectar con otros grupos. Aydal rellenó el formulario mientras Caro observaba con curiosidad. Al terminar, le devolvió el formulario a Bauras para que lo revisara. Bauras se dio cuenta de que solo estaba rellenado el nombre de Atal. Atal le confirmó a Bauras que estaba bien así, y que lo procesara tal cual. Bauras procesó el documento de registro, mientras Caro, curiosa, le preguntaba a Atal por las secciones en blanco del formulario. Atal le explicó que no estaba interesado en unirse a otros grupos, y que eso también ayudaría a mantener sus habilidades en secreto. Caro asintió, dándole la razón, recordando su objetivo. Esperó pacientemente junto a Atal con una expresión de emoción en el rostro. De repente, un grupo de aventureros agresivos se acercó, golpeando sus jarras de cerveza contra una mesa, y lanzándoles una mirada amenazadora a Atal y a Caro. Bauras continuó guiando a Atal en el proceso de creación de su tarjeta del gremio, diciéndole que tocara un cristal para grabar su información. Cuando Atal pidió más detalles sobre cómo funcionaba el gremio, Bauras se sorprendió, ya que a la mayoría de los aventureros no les gustaba que los interrumpieran durante el registro. Sin embargo, Atal insistió en que quería entenderlo todo con claridad. Bauras procedió a presentarle el sistema de rangos, desde el rango más bajo, F, hasta el más alto, SP. Los novatos como él eran de rango F, y a medida que su rango aumentaba, también lo hacían las oportunidades de trabajo, aunque el peligro también era mayor.
Caro escuchaba atentamente, especialmente cuando Bouras reveló el proceso para alcanzar el prestigioso rango S, que requería el patrocinio de la realeza y evaluaciones rigurosas. Atal estaba centrado en simplemente progresar dentro del gremio en lugar de aspirar a los rangos más altos. Bouras les aconsejó que eligieran las misiones del tablón de anuncios, revelando, para su sorpresa, que podían empezar inmediatamente después del registro presentándole a él una solicitud de misión. Bouras continuó explicando el sistema de rangos del gremio, indicando que Atal solo podía aceptar misiones de hasta un rango superior al suyo actual, para minimizar el riesgo. Atal lo entendió y asintió. Entonces, Bouras le dio a Atal su tarjeta del gremio gratuita, pero le advirtió que si la perdía, el coste de reemplazo sería de una moneda de oro. Atal se mostró agradecido y le expresó su gratitud, lo que conmovió a Bouras, ya que rara vez se encontraba con aventureros tan considerados y que apreciaran sus esfuerzos. Atal le preguntó a Caro qué tipo de misión preferiría. Caro sugirió una misión más segura, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había luchado, y sugirió un trabajo sencillo como recolectar materiales. Mientras tanto, Atal estaba considerando una misión diferente. Caro se dio cuenta, y preocupada de que eligiera una misión difícil, lo atrapó con las manos en la masa mientras él revisaba la solicitud. Atal se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza, y aceptó tomar la misión fácil que ella había sugerido. Ella leyó la misión de recolección de hierbas que requería encontrar 10 manojos. Caro comentó que, aunque recolectar hierbas era mucho trabajo, era seguro. Sin embargo, estaba preocupada por la otra misión que Atal había elegido: exterminar a una manada de lobos que estaba causando problemas en una aldea cercana. Ella suspiró, pero Atal la animó rápidamente, recordándole que no podían evitar luchar si querían volverse más fuertes, y le prometió que la protegería. Después de terminar el papeleo, Bouras les recordó que la finalización de la misión sería revisada a fondo. Para la recolección de hierbas, tenían que entregar los 10 manojos. Para el exterminio de lobos, necesitaban la confirmación del jefe de la aldea. Bouras les dio una guía como regalo que contenía información sobre los IRB y otros materiales útiles para su viaje. Atal le agradeció a Bouras por su apoyo, y Bouras respondió con una sonrisa, feliz de poder ayudar. Atal y Caro salieron del gremio, y él decidió priorizar la misión de exterminio de lobos para ayudar a la aldea lo antes posible. Caro se sentía ansiosa, pero Atal la animó, recordándole que se encargarían de la manada de lobos juntos. Mientras los dos se dirigían hacia la aldea, se detuvieron de repente, enfrentados por el grupo de aventureros agresivos que habían conocido antes. Atal los miró fijamente, mientras el líder les preguntaba burlonamente si eran nuevos por aquí. Caro estaba asustada, retrocediendo e intentando ignorar al grupo. Pero cuando intentaron pasar, el líder se enfadó, exigiéndole a Atal que les prestara atención. Atal, molesto, preguntó sin rodeos qué querían. Un tipo calvo, que se hacía llamar aventurero veterano, se ofreció a guiar a novatos como ellos, pero un hombre rubio exigió dinero de compensación en su lugar, y mostró un interés amenazante en Caro, lo que provocó que ella entrara en pánico y se pegara a Atal buscando protección. Esto enfureció a Atal. Declaró que eran unos idiotas y pensaban que alguna vez permitiría que eso sucediera. El líder estalló en cólera ante el insulto de Atal y se abalanzó para atacar. Pero Atal lo esquivó con facilidad, haciendo que el hombre tropezara y cayera, lo que solo lo enfureció más. Les ordenó a sus lacayos que atraparan a Caro, haciendo que ella gritara de terror. Atal levantó su rifle con cara de fastidio, apuntándolo a las cabezas de los agresivos aventureros, y les lanzó una mirada fría antes de apretar el gatillo. Los dardos somníferos los derribaron rápidamente, haciendo que se desplomaran en el suelo. Atal miró a los hombres derrotados con desprecio, mientras Caro preguntaba preocupada qué había hecho. Él le aseguró que solo estaban durmiendo, y señaló lo útiles que eran los dardos somníferos, planeando hacer más. Mientras hablaban, una mujer misteriosa los observaba desde una ventana cercana. A Model era una hada cautivadora, con un atuendo seductor. Sus ojos nunca se apartaban de Atal y Caro. En el gremio, Bouras recordó el incidente en el que Atal derrotó fácilmente a los aventureros, aquellos violentos de rango D, con su arma, lo que lo dejó completamente atónito. Cuando Bouras exigió una explicación, Atal simplemente respondió que era un secreto, seguro de que Bouras nunca lo adivinaría. Bouras estaba confundido, pero finalmente aceptó, dejando el asunto por el momento. Más tarde, Atal ayudó a Caro a ponerse de pie, mientras ella insistía en que estaba bien. Ella lo miró con ojos llenos de admiración, elogiándolo por haber derrotado a los aventureros con tanta facilidad. Atal explicó que esos hombres eran débiles y estaban descoordinados, y agregó que si hubieran sido realmente fuertes, para empezar no habrían actuado de forma tan imprudente. Caro seguía mirándolo con admiración. Atal comprobó si estaba herida, y ella le aseguró que estaba bien,
disculpándose por haberlo preocupado. Atal le pidió a Bouras que vigilara a los hombres dormidos, y le dijo que se iban. Bouras le aseguró que no se preocupara y les deseó un buen viaje. Durante su viaje por el bosque, Caro recordó el reciente ataque, temblando mientras contemplaba la diferencia entre luchar contra maniquíes de entrenamiento y enfrentarse a enemigos reales. Las expectativas que Atal tenía puestas en ella, especialmente desde que le había dado un arma mágica, la ponían nerviosa. Imágenes de su tiempo como esclava surgieron en su mente, y el miedo a volver a esa vida si no lograba protegerlo se hizo más palpable. En silencio, Caro resolvió proteger a Atal, pero al mismo tiempo le preocupaba que sus debilidades pudieran ponerlo en peligro. Perdida en sus pensamientos, chocó con Atal cuando él se detuvo de repente. Se disculpó rápidamente, haciendo una mueca de dolor, temerosa de haberlo molestado. Pero Atal le hizo un gesto suave para que guardara silencio y se agachara. Le susurró que mirara hacia los arbustos de adelante, donde vieron a un grupo de goblins descansando. Caro los reconoció como criaturas mágicas de rápida reproducción que a menudo atacaban hogares, ganado y aventureros. Atal le preguntó si podía ver alguna de las pertenencias de los aventureros desaparecidos, y Caro confirmó que sí. Supusieron que los objetos probablemente pertenecían a aventureros que los goblins habían emboscado antes. Analizando la situación, Atal especuló que los goblins estaban descansando después de un ataque y que podrían verlos si se acercaban sin cuidado. Quería tomar el control de la situación, pero reconociendo sus propias limitaciones, le pidió a Caro su estrategia de ataque. Sorprendida, Caro sugirió que observaran desde la distancia, se acercaran lentamente y luego los eliminaran a todos en un único asalto coordinado. A Atal le gustó el plan y confirmó que procederían con él. Le dijo que se quedara detrás de él, pero que actuara como si estuviera liderando el ataque, dejándola mirar sorprendida mientras él preparaba su rifle. Atal fijó sus objetivos, apuntando desde la distancia a los goblins que descansaban. Caro estaba asombrada de verlo prepararse para disparar desde tan lejos. En un abrir y cerrar de ojos, los goblins fueron eliminados rápidamente. Atal reveló que su plan inicial era eliminarlos desde lejos, explicando que sus balas anteriores eran para recuperación o para inducir el sueño, pero las que usó contra los goblins eran municiones letales. Caro estaba sorprendida y a la vez fascinada por el poder de su arma, y Tal estaba orgulloso de las capacidades del rifle, pero Caro insistió en que nadie más podría usarlo como él lo hacía, e incluso notó astutamente sus patrones de ataque. Sorprendiéndolo con su aguda observación, Caro confirmó que había visto tácticas similares cuando derrotó a los 3 aventureros, y su admiración por él se hizo aún más profunda. De repente, Atal se dio cuenta de que Bouras probablemente también lo había notado. Le puso una mano en el hombro a Caro, diciéndole con sinceridad que su gran capacidad de observación había superado sus expectativas. Atal animó a Caro a creer en sí misma, recalcando que los errores son oportunidades para crecer. Le prometió que la protegería y que esperaba que el reciente ataque la hubiera ayudado a fortalecer su determinación. A Caro le conmovieron sus palabras y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se lanzó a los brazos de Atal, expresando su profunda gratitud, y le prometió que se esforzaría al máximo. Atal intentó animarla. Recordando que no podía unirse al gremio de aventureros, le sugirió que se repartieran la recompensa, diciéndole que podía usarla para lo que quisiera, y aconsejándole que dejara de llorar. En la tienda de esclavos de Iso, después de que Atal comprara a Caro, los demás esclavos estaban tomando un descanso de sus tareas. Petra, que destacaba en el entretenimiento pero era mala en las tareas domésticas, estaba preocupada por Caro y sus heridas, esperando que Atal la tratara bien. Romeo, el confidente de Petra, estaba de acuerdo y admiraba en secreto a Atal. Pero Petra sentía celos, ya que parecía que a ella también le gustaba Atal. Petra charlaba con Amanda, otra esclava, pensando que la venderían pronto, pero reflexionando que Atal era demasiado joven para ella. El joven hijo de Amanda corrió a su lado y Amanda recalcó que tenían que comprarlos a los dos juntos. Cactus, un gigante amable pero tímido, lloraba de soledad, aunque creía que Atal era una buena persona y deseaba que Caro fuera feliz. Ryogan, un esclavo poderoso que tenía problemas para comunicarse, intentó consolar a Cactus, mientras recordaba a los demás que le desearan lo mejor a Caro. El dueño de la tienda, Bob, observaba al grupo de esclavos y se preguntaba cuándo los venderían, mientras su ayudante sugería comprarlos y convertirlos en empleados de la tienda. Atal y Caro finalmente llegaron a la aldea de West Stamp. El alcalde Pablo los saludó alegremente. Atal se presentó como el aventurero que la aldea había estado esperando, y Pablo se presentó antes de invitarlos a su casa para que descansaran después de su largo viaje. Mientras Caro observaba sus alrededores, Atal rechazó la invitación y pidió información inmediata sobre la misión, que consistía en eliminar una amenaza. Pablo aceptó,
y los aldeanos observaban con esperanza. En un flashback, Pablo comenzó su relato. Recordó que la aldea tuvo una vez campos abundantes hasta que una manada de lobos salvajes del bosque comenzó a atacar. Al principio se las arreglaron, pero a medida que el número de lobos aumentó, la situación se agravó. Azal preguntó si el número de lobos era aún mayor ahora, y Pablo lo confirmó, añadiendo que había aparecido un tipo de lobo más grande y poderoso, que derrotaba fácilmente a los mejores de la aldea. Atal supuso que probablemente se trataba de un monstruo de nivel jefe, despertando el interés de Caro. Le preguntó al alcalde por la ubicación del monstruo. Pero Pablo dudó de si Atal sería realmente lo bastante fuerte como para derrotarlos. Atal afirmó estar preparado, recalcando que su trabajo era encargarse de los monstruos que molestaban a la aldea y que quería empezar de inmediato. Pablo insistió en que solo debían debilitar a la manada y evitar enfrentarse al lobo líder, como exigían las normas del gremio. Pensándolo bien, Atal se dio cuenta de que enfrentarse a un monstruo de alto nivel implicaría una tarifa más alta, que los aldeanos probablemente no podrían pagar. Para aligerar su carga, decidió fingir ignorancia sobre el lobo líder. Tranquilizó a los aldeanos y pidió la ubicación, y ellos le entregaron rápidamente un mapa. Mientras tanto, Caro pensaba en cómo los aldeanos habían ocultado intencionadamente al lobo líder del gremio y se preocupó por la seguridad de Atal. Atal, sin embargo, estaba satisfecho con lo conveniente que era la misión, viéndola como una oportunidad para entrenar sus habilidades y se emocionó aún más pensando en la recompensa. Tras encontrar una posición adecuada, Azal preparó su arma, apuntando a la manada de lobos que merodeaba cerca de las rocas, junto a la entrada de la cueva. Le preguntó a Caro si podía verlos, y ella confirmó que eran 9 en total. Atal elogió su aguda capacidad de observación, pero no vio ni rastro del lobo alfa. Caro sugirió que podría estar dentro de la cueva, y Atal estuvo de acuerdo. Atal le explicó el plan de ataque a Caro. Le pidió que se acercara sigilosamente a la manada por detrás y le diera la señal para lanzar un ataque sorpresa. Como se enfrentaba a múltiples oponentes ágiles, planeaba usar un tipo de munición especial. Esperaba que Caro no tuviera que luchar, pero aún así, le advirtió que estuviera preparadas por si el lobo alfa salía de la cueva. Su objetivo era derribarlo de un solo disparo. Si fallaban, la misión de Caro era distraer rápidamente al alfa. Le recordó que tuviera cuidado y cumpliera con su deber. Caro asintió, demostrando que estaba lista. Se prepararon para el ataque al anochecer. Caro usó su agilidad para escabullirse por el bosque, estudiando cuidadosamente el plan de Atal de priorizar la eliminación de los lobos más débiles primero, para así aislar al alfa. Consciente de su papel crucial, Caro recordó la fe que Atal tenía en sus habilidades y las oportunidades que le había dado. Se prometió a sí misma que no le fallaría. Caro se escondió detrás de un arbusto cerca de la guarida de los lobos, observando a los lobos que montaban guardia. Cuando estuvo lista, le dio la señal a Atal. Él recibió la señal y se preparó para actuar. Atal cargó cuidadosamente los proyectiles de fuego. Mientras Caro permanecía oculta tras el arbusto, él comenzó a abrir fuego. Los llameantes proyectiles de fuego volaron hacia la manada, y una ráfaga de viento repentina cambió de dirección, haciendo que los lobos se dieran cuenta de que algo andaba mal. Atal se burló de ellos, pero ya era demasiado tarde. Las bestias fueron engullidas por una explosión masiva. Con llamas que calcinaban los alrededores, Caro mantuvo su posición, recordando la advertencia de Atal de estar siempre lista para cualquier cosa. Vigilaba atentamente su entorno, cuando de repente unos pocos lobos supervivientes salieron disparados frenéticamente. Sin dudarlo, Caro los emboscó. Confiando en su arma mágica, la invocó para que le concediera fuerza, y luego apuñaló velozmente a un lobo, infligiéndole una herida grave mientras su cuerpo flotaba en el aire. La sensación de volar la asombró y la cautivó al descubrir las increíbles habilidades del arma en el fragor de la batalla. Poco a poco, la confianza de Caro aumentó. Rápidamente alcanzó a un lobo sigiloso, propinándole una potente patada antes de rematarlo. Mientras se encargaba del último lobo, Caro se dio cuenta de que ya no quedaban enemigos. Se preparó para lo que estaba por venir, con la mirada fija en la cueva en llamas. Permaneció en máxima alerta mientras un lobo colosal con garras enormes emergía. Caro ahogó un grito, incapaz de creer lo que veía al observar sus afilados colmillos goteando saliva. Al darse cuenta de que este era un monstruo muy por encima de su nivel, lo identificó como el Lobo de la Muerte, un monstruo de alto nivel del que ya había oído hablar. Desde la distancia, Atal también observaba, atónito por la forma del monstruo. Según las guías del gremio, el Lobo de la Muerte se distinguía por su pelaje sucio de color rojo oscuro, tenía el doble del tamaño de un lobo normal y poseía una fuerza y agilidad superiores. Descrito como un monstruo fuera del control de un rango B. Esta era, sin duda, una criatura de un nivel mucho más alto. El monstruo lanzó un rugido feroz, con sus ojos amenazantes fijos en Caro. Ella tembló de miedo,
dándose cuenta de que era un enemigo inesperado. El lobo de la muerte centró su salvaje mirada en ella, pero Caro se mantuvo firme, haciéndole una señal a Atal. Al recibir la señal, él se preparó rápidamente. Mientras tanto, Caro corrió valientemente para distraer al monstruo. Atal abrió fuego y resonaron explosiones masivas, envolviendo al monstruo en un mar de llamas. Caro se cubrió detrás de un arbusto, pensando que lo habían logrado, pero cuando volvió a mirar, se quedó atónita. Al ver que el monstruo seguía allí de pie, envuelto en llamas pero completamente ileso. Se asombró al darse cuenta de que las llamas parecían no tener ningún efecto sobre él. Atal mantuvo la concentración observando a través de su mira, mientras el monstruo rugía de furia, su enorme figura cerniéndose sobre Caro, quien no podía creer lo que veía. El monstruo se preparó para embestir a Caro con una fuerza frenética. Ella lo esquivó rápidamente, pero esto solo lo enfureció más. Se dio cuenta de su aterradora velocidad. Ni con su arma mágica podría escapar de él. Atal empezó a sospechar que el monstruo era consciente de sus ataques a distancia, lo que lo obligaba a acercarse a Caro y complicaba su disparo. Caro se escondió detrás de una gran roca, pero el monstruo la destrozó con facilidad, obligándola a huir hacia adelante. Cayó al suelo, sintiéndose indefensa mientras el monstruo se acercaba. Justo en ese momento, sonaron disparos, haciendo que el monstruo se detuviera. Sorprendiendo a Caro, el monstruo desvió las balas con sus afiladas garras. Atal disparó continuamente, gritándole al monstruo que se alejara de Caro. Sin embargo, el monstruo parecía absorber las balas normales, distrayéndose solo por un momento. Atal se dio cuenta de que las balas normales solo servían para ralentizar al monstruo mientras éste se adaptaba a sus ataques. También descubrió que sus balas mágicas eran ineficaces contra él. Con la esperanza de encontrar un tipo compatible, preparó rápidamente una nueva clase de bala mágica. Mientras tanto, Caro vio que el sol comenzaba a ponerse, y le preocupó que si el monstruo escapaba, atacaría la aldea, lo que tendría consecuencias desastrosas. Atal mantuvo su posición, convirtiéndose en el pilar de apoyo de Caro. Ella sacó fuerzas de él mientras el monstruo se acercaba cada vez más. Atal se concentró en encontrar el tipo correcto de bala mágica, mientras el monstruo se preparaba para atacar. De repente, Caro corrió directamente hacia el lobo de la muerte. Una vez más, le suplicó a su arma mágica por más fuerza, saltó y le hizo un corte profundo en el cuello al monstruo, infligiéndole una herida grave. El monstruo aulló de dolor, pero Caro no se detuvo y lanzó otro ataque frontal. El suelo comenzó a temblar. Mientras el monstruo se enfurecía, con un golpe preciso, golpeó a Caro, lanzándola por los aires y haciendo que soltara el arma. Caro yacía en el suelo, completamente expuesta al ataque del monstruo. Rugió enfurecido y cargó directo contra ella, que estaba gravemente herida. A pesar del dolor, Caro se levantó con determinación para enfrentarse al monstruo. Siguió luchando, manteniéndolo a raya para darle un tiempo precioso a Atal. Al ver su valentía, Atal por fin terminó de preparar la bala decisiva. Le agradeció a Caro por haber aguantado tanto y juró que él terminaría la pelea. Atal apretó el gatillo, y la bala mágica golpeó al monstruo. Caro observó cómo el lobo de la muerte aullaba de agonía mientras la bala atravesaba su cuerpo, haciéndolo gritar salvajemente. Pero el monstruo todavía no caía. Clavó sus enormes garras en el suelo, negándose a sucumbir al ataque. Caro quedó atónita ante el rugido ensordecedor del monstruo. Una prueba de su abrumador poder. Atal notó que el monstruo resistía el ataque, impresionado por su tenacidad, pero sabía que faltaba un último paso para acabar con él. Atal activó el poder especial de la bala. El monstruo gritó de dolor mientras la magia surtía efecto. Caro gritó de sorpresa. Al ver cómo el lobo de la muerte era fulminado por una potente descarga eléctrica, vio a la bestia desplomarse en el suelo, inconsciente. Atal corrió rápidamente a ver cómo se encontraba Caro. Ella le aseguró que estaba bien y que había caído sin hacerse daño, lo cual fue un gran alivio para él. Mirando al monstruo, Atal mencionó la gran cantidad de poder que necesitaron para derribarlo. Caro asintió, reconociendo que era una criatura con una fuerza incomparable. Atal estaba orgulloso de haber completado su primera misión y saboreaba el sentimiento de la victoria. Elogió a Caro, pero ella, con humildad, dijo que su éxito se debía al arma mágica que había aumentado su poder. Atal asintió, reconociendo que invertir en el arma había sido una decisión muy acertada. Sin embargo, de repente, Caro perdió el equilibrio y se desplomó. Atal la atrapó rápidamente, preocupado por su pierna. Caro se disculpó, explicando que no estaba herida, sino que la tensión liberada tras la batalla le hizo flaquear. Atal la consoló con dulzura, recordándole que esta era solo su primera batalla, y que este éxito era solo el comienzo, expresándole la confianza que tenía en ella, lo que hizo a Caro muy feliz. Él sugirió que regresaran donde el alcalde para confirmar la finalización de la misión y empezar a pensar en sus planes futuros. Caro estuvo de acuerdo,
ansiosa por compartir la buena noticia con los aldeanos. Al llegar al santuario herbal secreto para su siguiente misión, ambos quedaron asombrados por la belleza y lo oculto que estaba el lugar. Caro exploró el lugar con cuidado, examinando las hierbas y comparándolas con la guía que llevaban. Atal sugirió que comenzaran a recolectarlas de inmediato. En un flashback, Atal recordó el momento en que volvieron para informar sobre su encuentro con el lobo de la muerte. El alcalde y los aldeanos estaban estupefactos, e insistieron en que no tenían idea de la existencia de semejante monstruo. El alcalde se disculpó profusamente, pero los aldeanos asumieron la responsabilidad y se ofrecieron a pagar la recompensa a plazos, lo que puso nerviosa a Caro. Atal les aseguró que la situación había sido un imprevisto. Sin embargo, subrayó que en el futuro sería crucial que proporcionaran información completa y detallada para las misiones. El alcalde rompió a llorar cuando se confirmó el éxito de la misión. Atal dejó a los aldeanos la tarea de procesar la piedra mágica del monstruo. Para sorpresa de todos, Caro se ofreció voluntaria para encargarse del trabajo, expresando su deseo de contribuir a pesar de su poca habilidad en combate. Atal estaba impresionado por su iniciativa, pero se sorprendió aún más cuando ella le trajo carne comestible del monstruo. Esto le hizo reflexionar sobre cómo los monstruos también podían ser una fuente de alimento en este mundo. Después, los aldeanos celebraron un festín, usando la carne del monstruo para preparar varios platillos. Mientras recolectaba hierbas para su siguiente misión, Caro se preguntó si deberían irse sin despedirse de los aldeanos. Atal le explicó que todavía era muy temprano para molestarlos, y ella estuvo de acuerdo. Caro se sorprendió al ver a Atal recolectar tantas hierbas con tanta facilidad. Él lo atribuyó a la habilidad de ella y animó a Caro a seguir, reavivando su entusiasmo. También le recordó su promesa de compartir la recompensa de la misión, elogiándola por sus excelentes contribuciones. Caro quedó asombrada con la oferta de Atal. La animó a esperar la recompensa con ilusión, lo que la conmovió profundamente y la llenó de emoción. La animó a que no dudara en expresar sus deseos. Con una mirada sincera en sus ojos, Caro admitió que tenía algo que quería decir, lo que llevó a Atal a instarla a que lo compartiera. Caro expresó su fuerte deseo de apoyar a Atal como aventurera, lo cual lo conmovió. Le contó un recuerdo de su infancia, cuando un aventurero la ayudó, lo que había despertado su sueño de convertirse en una, aunque su condición de esclava le impedía registrarse oficialmente. Aún así, anhelaba contribuir, y que eso le traía una inmensa alegría. Atal estuvo completamente de acuerdo, expresando que le encantaría que lo acompañara en su viaje. Los ojos de Caro brillaron de emoción. Cuando Atal le preguntó por sus otros deseos, Caro reveló que siempre había soñado con regresar a su tierra natal al menos una vez. Soñaba con los paisajes familiares y quería poder recordar a sus padres. Mencionó que había nacido en la tierra de los hombres bestia y expresó su anhelo de visitar Sunbay, el lugar ligado a sus recuerdos. Profundamente conmovido, Atal se acercó a Caro. Ella se quedó atónita. Y, cuando él se arrodilló, tomó su mano y le prometió que la llevaría de regreso a su tierra natal. Sus ojos estaban llenos de sinceridad, y Caro, incapaz de contener su alegría, le dio las gracias radiante. Después, los dos terminaron de reunir los manojos de hierbas necesarios y regresaron al gremio para almorzar. Al entrar, los otros aventureros los miraron con sorpresa. Atal le preguntó a Caro si era inusual llevar tantas hierbas, y ella asintió. Ella sugirió que compraran una bolsa de expansión, lo que intrigó a Atal. La describió como una costosa bolsa mágica capaz de contener una gran cantidad de objetos. Atal tomó nota mental de comprar una más tarde. Luego, los dos fueron a informar sobre su misión completada. Buras los saludó con entusiasmo. Atal le agradeció su ayuda anterior y le presentó los manojos de hierbas recolectados, ofreciéndose a vender el excedente a precio de mercado. Luego, presentó la prueba de finalización de la misión de subyugación de lobos, que los aldeanos le habían proporcionado. Bouras inmediatamente le ordenó a Smith que reuniera a más personal para verificar esta misión urgente. Mientras tanto, Bouras parecía absorto en sus pensamientos. Atal se ofreció a volver al día siguiente si necesitaban más tiempo, pero Bouras le aseguró que no sería necesario. Sin embargo, con una mirada preocupada, le pidió a Atal que lo siguiera, haciéndoles un gesto para que pasaran detrás del mostrador de recepción y llevándolos escaleras arriba. Tras llamar a una puerta, anunció la presencia de Atal y Caro. La puerta se abrió y se encontraron cara a cara con la mujer elfa que había estado observándolos. Desde la ventana antes, se presentó como Franfilia, la maestra del gremio de esta sucursal, y los recibió cálidamente. Franfilia le dio a Bouras una bolsa de oro como agradecimiento y luego lo dejó marchar. Invitó a Atal y Caro a sentarse en su despacho. Franfilia explicó que era su responsabilidad mantenerlos plenamente informados sobre los próximos acontecimientos. En respuesta, Atal y Caro se presentaron. Se disculpó por haberlos convocado a su despacho y expresó su deseo de tratar un asunto importante. De repente, Franfilia les mostró la piedra mágica del lobo de la muerte,
sorprendiendo a Atal y Caro. De inmediato reconocieron el delicado asunto de que los aldeanos habían ocultado información sobre este monstruo. Franfilia sonrió con amabilidad, diciendo que los errores eran inevitables, pero su mirada era aguda y perspicaz. Franfilia comenzó a preguntar sobre el origen de la piedra mágica, buscando la verdad deliberadamente. Azal intentó ocultar parte de la información, pero Franfilia, con una actitud segura, descubrió rápidamente su engaño. Su aguda mirada escrutaba a Atal, como si sospechara que poseía una habilidad especial. Mientras Caro esperaba nerviosa, Atal consideraba cuidadosamente su próximo movimiento, dándose cuenta de que Franfilia no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Comprendió que los malentendidos podrían llevar a una pérdida de confianza y quería evitarlo. Atal habló cortésmente, enfrentando la aguda mirada de Franfilia. Ella afirmó que para derrotar a un lobo de la muerte, Atal debía saber más de lo que aparentaba. Intentó profundizar más en su historia, poniendo aún más tensos tanto a Atal como a Caro. Finalmente, Atal se dio cuenta de que seguir ocultando la verdad no tenía sentido. Decidió decir la verdad, pero hizo una oferta. Lo revelaría todo bajo 3 condiciones. Franfilia escuchó atentamente, sin tomar notas oficiales pero mostrando un gran interés. Su primera condición fue que no se impusiera ningún castigo a los aldeanos. Segundo, que esta conversación debía permanecer confidencial. Finalmente, señaló la piedra mágica del lobo de la muerte, proponiendo que la comprara. Franfilia asintió, comprendiendo perfectamente sus intenciones. Atal entonces explicó el malentendido en la petición de los aldeanos, lo que hizo que la sala quedara en silencio por un momento. Azal presentó con cautela su rifle, mientras Franfilia observaba cada detalle atentamente. Sin embargo, no reveló mucho sobre las características especiales del arma, comprendiendo la naturaleza cautelosa y calculadora de los aventureros. Franfilia, al notar su reserva, no insistió más y se dirigió a Caro para preguntarle. La maestra del gremio preguntó si Caro era una sanadora. Atal explicó rápidamente que ella estaba más orientada al apoyo en combate. Luego, relató en detalle cómo se enfrentaron al lobo de la muerte y acabaron con él. Caro mantuvo una actitud tranquila, mientras Franfilia reflexionaba, con la mirada fija en Atal. Sus miradas se encontraron, y Franfilia parecía profundamente impresionada por sus habilidades. Les deseó suerte en su viaje con el gremio de aventureros y, sorprendentemente, se disculpó por haberlos interrumpido. Esto sorprendió a Atal, especialmente cuando Franfilia dijo que ya había reunido toda la información que necesitaba. Entonces hizo una oferta especial. Caro sería registrada oficialmente en el gremio de aventureros, lo que emocionó increíblemente a Caro. Atal se sorprendió por la influencia de Franfilia dentro del gremio. Ella sonrió, explicando que tales casos no eran raros para los maestros de gremio. También le recordó a Atal que siguiera apoyando a Caro en sus futuras actividades. Con eso, Atal y Caro salieron del despacho de Franfilia. Antes de irse, Atal preguntó sobre la compra de la piedra mágica. Franfilia sonrió, asegurándole que todo estaba arreglado. Caro se despidió cortésmente, y Franfilia se quedó junto a la ventana, viéndolos marcharse, perdida en sus pensamientos sobre el misterioso e intrigante Atal. Caro procedió con el registro tal como lo había hecho Atal antes, con la emoción reflejada claramente en su rostro. Atal la felicitó, y Caro sintió que estaba viviendo un sueño. Bouras también le dio ánimos mientras se disculpaba con ambos por la interrupción de antes. Atal y Caro le aseguraron que no le daban importancia. De repente, un grupo de aventureros entró corriendo en el gremio sosteniendo a un compañero herido. Un aventurero gravemente herido irrumpió en el lugar, advirtiendo frenéticamente sobre un peligro inminente. Una horda de monstruos avanzaba hacia la ciudad. Atal y Caro se quedaron atónitos ante la noticia. Dentro del gremio, el ambiente se volvió tenso. El aventurero moribundo pidió la atención de todos ante la grave situación. Atal y Caro se concentraron en el caos que se desataba en el gremio, mientras Bouras se abría paso apresuradamente entre la multitud, buscando respuestas de Adam, el aventurero herido. Adam, lleno de ansiedad, repitió su advertencia sobre la horda de monstruos que se acercaba a la ciudad, poniendo a Bouras aún más tenso. Bouras le dijo que se calmara y fue a buscarle un poco de agua. En medio del creciente caos de la multitud, Bouras preguntó si alguien conocía el bosque del norte, donde los monstruos se estaban reuniendo. La multitud murmuró, mientras algunos aventureros parecían restarle importancia al peligro. Adam, jadeando, insistió en que la amenaza era mucho mayor de lo que nadie pensaba. Estaba en estado de shock, reveló que había sentido su presencia durante una misión gracias a su habilidad para detectar auras y que había regresado de inmediato al gremio para advertirles. Caro le trajo rápidamente un poco de agua para aliviar su agotamiento. Atal le preguntó a Bouras sobre la gravedad de la situación, y Bouras confirmó que se trataba de una amenaza seria. Explicó que era como una estampida de monstruos que ya había ocurrido en la ciudad anteriormente.
Atal no pudo evitar sentirse preocupado por esta información. Bouras sugirió revisar los registros del evento anterior para preparar una respuesta. Justo en ese momento, Franfilia apareció en lo alto de las escaleras, con una expresión grave. Su presencia agitó a la multitud, ya que era raro ver a la maestra del gremio aparecer en una situación así. Franfilia, con calma pero con firmeza, declaró que todos debían centrarse en proteger la ciudad y eliminar a la horda de monstruos. Anunció una misión para todos los rangos llamada Operación Exterminio de Monstruos, con una recompensa inicial de 5 monedas de plata y más para aquellos que tuvieran un desempeño excepcional. Esto dejó atónita a la multitud. Franfilia recalcó que a los aventureros no se les permitiría aceptar otras misiones hasta que ésta se completara, con la esperanza de fomentar la solidaridad. Atal y Caro aceptaron la misión con gusto. Atal le preguntó a Bouras cómo registrarían el número de monstruos que mataran para la recompensa extra. Bouras explicó que las placas del gremio estarían integradas con un sistema de seguimiento, y que solo necesitaban registrar la misión en el mostrador de recepción como de costumbre. Atal comprendió cómo funcionaba y se puso a pensar. En su mente, Atal se preguntó si Doreen y Ashna ya sabrían de la estampida. Dada la recompensa que una vez había recibido de ellas, sintió la responsabilidad de participar en la defensa de la ciudad. Le informó a Caro que aceptarían la misión, y ella aceptó con entusiasmo. Bouras se sintió aliviado por su decisión, y les sugirió que fueran al mostrador de recepción para comenzar a registrar la misión. Sin embargo, de repente, un grupo de aventureros de aspecto formidable les bloqueó el paso. Uno de ellos les advirtió a Atal y a Caro que, como novatos, todavía podían echarse atrás. Atal solo esbozó una leve sonrisa, recordándoles a todos que esta misión está abierta para todos los rangos, tal y como declaró Franfilia. El grupo de aventureros protestó enérgicamente, argumentando que novatos como Atal y Caro los retrasarían y reducirían sus recompensas. Juraron que no permitirían que eso sucediera. Antes de que las cosas se pusieran feas, Franfilia apareció, sofocando el caos. Franfilia silenció a la multitud, enfatizando la urgencia de la situación y prohibiendo cualquier lucha interna entre los aventureros. El aventurero agresivo parecía frustrado, pero Franfilia recalcó que durante la estampida, todos los recursos eran necesarios y que cada rango tenía un papel crucial que desempeñar. Otro aventurero argumentó que los novatos solo estaban allí por la recompensa y para no arriesgarse. Atal replicó al instante, recordándole que lo mismo podría decirse de los criticones como ellos. Esto ofendió a los aventureros de rango D. Franfilia propuso resolver la disputa compitiendo durante la estampida, con un nuevo sistema de recompensas. Declaró que el aventurero con el mejor desempeño en combate recibiría la recompensa completa, más una bonificación. Esta regla hizo dudar a aquellos que solo buscaban la recompensa base. Sin embargo, el aventurero agresivo se opuso. Franfilia añadió entonces una penalización. El grupo perdedor tendría que pagar al ganador 12 monedas de oro, dejando a toda la sala atónita. Atal aceptó con confianza, exigiendo que el sistema de puntuación fuera justo. El líder del grupo de aventureros agresivos se sintió acorralado. Algunos en su grupo consideraron reemplazarlo, pero ante la presión, aceptó a regañadientes, declarando que no perderían contra un novato como Atal. La multitud rápidamente comenzó a hacer apuestas, y la mayoría favorecía al grupo de aventureros de rango D. Mientras tanto, el personal del gremio evaluaba en silencio las posibilidades de Atal. Franfilia se sintió un poco arrepentida por haber metido a Atal en esto, pero creía que aumentaría la moral de todos. También les pidió que hicieran la vista gorda con las apuestas, viéndolas como una motivación extra para los aventureros. Caro estaba sorprendida por la confianza de Atal, mientras él solo sonreía. Franfilia le ordenó a Bouras que preparara un contrato. Una vez que ambas partes firmaron, ella presentó el contrato a la multitud, declarando que todos en la sala serían testigos del acuerdo. Concluyó instando a todos a esperar el resultado. Luego, dio una actualización sobre la horda de monstruos que se acercaba al pueblo y comenzó a dirigir las fuerzas. Ordenó a los combatientes de primera línea que tomaran la delantera, mientras que los atacantes a distancia se posicionaban en la retaguardia. También dio a los aventureros la libertad de luchar en grupos o en solitario, enfatizando que la seguridad del pueblo dependía del esfuerzo de todos. Las palabras de aliento de Franfilia hicieron que la multitud rugiera de emoción. Atal, Caro y Franfilia se dirigieron a la muralla exterior para observar el área de enfrente. Atal notó que los aventureros se movían rápidamente a sus posiciones designadas, preparándose para la batalla. Mientras tanto, Franfilia le preguntó a Atal si una posición tan lejana estaba bien para él. Él confirmó que era una ventaja para su arma. Atal pidió prepararse en privado. Franfilia quería observar, pero respetó sus deseos. Le recordó que estaba lista para ayudar si era necesario, y luego se fue, dejando a Atal y Caro a solas. Atal entonces compartió su plan con Caro,
señalando su posición de ataque desde arriba, desde donde ella podría verlo fácilmente desde el suelo. Caro entendió perfectamente y confirmó que lucharía en primera línea, tratando de contener a la horda de monstruos a medida que se acercara. Atal elogió a Caro por encontrar un buen ritmo de combate entre ellos, y le entregó unos cuchillos de repuesto. Ella los aceptó felizmente, escuchando mientras él le recordaba algo importante. Azal le advirtió que no confiara demasiado en sus balas mágicas, ya que necesitaban tiempo para enfriarse antes de poder usarlas de nuevo. Le recalcó que debía evitar cualquier situación que pudiera provocarle una herida grave. Caro escuchaba con la mirada atenta. Atal se acercó, le tocó suavemente la cara y prometió protegerla a toda costa. Sus manos se rozaron. Su gesto íntimo conmovió a Caro. Ella prometió recordar sus palabras, con el corazón lleno de determinación. En el cielo los cuervos se dispersaron. Un mal presagio. Los monstruos comenzaron a emerger del bosque. Caro gritó el nombre de Atal, anunciando que todo estaba listo. Rápidamente se movieron a sus posiciones de combate. En la sede del gremio, Franfilia se dio cuenta de que la estampida había comenzado cuando una bandada de cuervos se dispersó. Del bosque, monstruos como jabalíes gigantes, goblins e incluso gigantes de piedra salieron a la carga, dirigiéndose directamente hacia la ciudad. Los aventureros se apresuraron a enfrentarlos, pero el abrumador número y la ferocidad de los monstruos los superaron rápidamente. Un gigante de piedra pisoteó con fuerza el suelo, provocando una onda de choque que derribó a muchos aventureros. Enfrentándose a la horda implacable de monstruos, comenzaron a tener dificultades para mantener el ritmo. En medio del caos, Caro se lanzó a la batalla, atacando a un Goblin Python gigante con una velocidad impresionante. Sus rápidos movimientos y su fuerza dejaron atónitos a los aventureros de alrededor, quienes se dieron cuenta con asombro de que ella era la chica bestia, luchando junto al nuevo aventurero, Atal. Blandía expertamente sus dagas, acabando con los monstruos. Mientras unos goblins intentaban atacarla por la espalda, sonó un disparo que los abatió al instante. Era Atal, cubriéndola desde la distancia con su rifle. Una gran explosión provocada por Atal aniquiló a una oleada de monstruos, aliviando la presión en el campo de batalla. Atal y Caro sonrieron, satisfechos con su perfecta coordinación. Mientras tanto, el grupo de aventureros agresivos se dio cuenta de los pocos monstruos que realmente habían logrado derrotar, mientras que Caro parecía estar acabando con hordas de ellos sin esfuerzo. Empezaron a temer que fracasarían, y su líder se sentía cada vez más frustrado. El líder enfurecido ideó un oscuro plan para sabotear a Caro. La maldijo, murmurando su intención de atarla a un árbol e incapacitarla. Los miembros de su grupo parecían nerviosos, intentando convencerlo de que se detuviera, recordándole que se jugaban mucho en esta misión, pero él mencionó fríamente el contrato que habían firmado. Temía que si perdían contra novatos como Atal y Caro, su grupo perdería prestigio y caería en la clasificación. Después de haber provocado a los recién llegados justo enfrente del gremio, sabía que no podría seguir siendo un aventurero en esa ciudad si fracasaba. Bajo la presión del plan de su líder, el grupo se puso aún más ansioso. El líder sacó una cuerda, detallando su plan para atar a Caro a un árbol, preguntándose en tono de burla si ella estaría a salvo atada en medio de una horda de monstruos hambrientos. Mientras tanto, sus tensos secuaces se escondieron entre los arbustos, esperando para emboscar a Caro. Ella, sin embargo, seguía absorta en la lucha, sus dagas moviéndose como un borrón mientras acababa con un monstruo tras otro. Desde su posición ventajosa, Atal se percató del grupo sospechoso. Suspiró, reconociendo la dura y competitiva naturaleza del mundo de los aventureros. Decidido a darles una lección, observó atentamente las acciones del grupo, curioso por saber qué estaban planeando. Cuando sintió que algo andaba mal, Atal pasó a la acción. De repente, grandes rocas cayeron justo delante de los emboscadores, sobresaltándolos. No estaban seguros de dónde había venido el ataque. El líder aseguró a sus compinches que las rocas no iban dirigidas a ellos. En ese preciso instante, sin embargo, su cuerda fue cortada de repente por unos objetos afilados y voladores. Los miembros entraron en pánico al ver unos objetos giratorios caer al suelo, sospechando que era obra de Atal. El líder les ordenó inmediatamente que atraparan a Caro, pero antes de que pudieran moverse, unos monstruos lagarto aparecieron de repente justo frente a ellos, haciendo que todo el grupo gritara de terror. Pero antes de que pudieran reaccionar, los monstruos lagarto fueron derribados por un ataque veloz como el rayo. Desde la distancia, Caro observaba y se dio cuenta de que acababa de escuchar un sonido estruendoso. Al ver a los monstruos desplomados en el suelo, fue plenamente consciente de su propia fuerza y progreso crecientes. Esto la hizo aún más hábil para proteger el cuerpo que Atal había curado desde lejos. Podía sentir el apoyo constante de Atal a sus espaldas, lo que le daba la fuerza para luchar con todo su poder. Al mirar los cuchillos que él le había dado, Caro notó que se habían destruido en la batalla, pero el arma mágica seguía intacta. Esto la hizo feliz.
ya que significaba que podía seguir luchando y sentirse útil para Atal. Mientras tanto, Atal seguía disparando su arma desde la retaguardia, brindándole un apoyo constante. Sin el grupo de aventureros agresivos molestándolo, podía concentrarse por completo en la batalla. Mientras apuntaba, Atal escuchó a Franfilia hacer un comentario sobre su arma. Franfilia se acercó con elegancia, comentando que era la primera vez que veía un arma así en el campo de batalla. Añadió que Atal era realmente extraordinario. Cuando Atal se giró para mirarla, Franfilia continuó, señalando la confianza absoluta que Caro tenía en él, lo que le permitía luchar sin dudarlo. Franfilia le informó de que el número de monstruos que Atal había derrotado ya superaba incluso al de los aventureros de rango A, lo que captó su atención. Esto hizo que Atal comenzara a confiar en la precisión de la tarjeta del gremio. Franfilia sonrió ante su escepticismo inicial, asegurándole que el sistema de tarjetas del gremio llevaba siglos en funcionamiento y se mejoraba constantemente para garantizar su precisión. En medio de su agradable conversación, ambos se sintieron repentinamente atraídos por un fenómeno inusual. Desde su posición elevada, miraron hacia abajo y vieron el bosque temblar violentamente. Atal se dio cuenta de que los temblores se originaban en las profundidades del bosque, e inmediatamente sugirió que debían volver a la lucha. Franfilia, sintiendo la urgencia, lo instó a actuar con rapidez. Al escuchar los estruendosos aullidos de los monstruos, Atal sintió una sensación de inquietud. Franfilia también notó que el número de monstruos aumentaba exponencialmente y cargaban hacia la ciudad. Plenamente consciente del peligro si la horda los alcanzaba, Atal tomó una rápida decisión. Apoyaría a los luchadores de primera línea con disparos precisos de su rifle, mientras que Franfilia prometió brindar apoyos y se fue rápidamente para cumplir con sus propias obligaciones. Mientras luchaba, Atal no podía evitar preguntarse cómo se desarrollaría la situación a medida que el peligro crecía. Sus ardientes balas mágicas alcanzaron a múltiples monstruos, infligiendo un gran daño. Un jabalí gigante fue incinerado por una bala mágica, aliviando la presión sobre los aventureros cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más desesperada. Un aventurero en pánico informó a su líder que se estaban quedando sin resistencia. Otro notó que el número de aventureros en la línea del frente estaba disminuyendo. El líder, vestido con una pesada armadura, se negó a retroceder, temiendo que la línea defensiva colapsara por completo. Atal notó algo extraño. Aunque había derribado a innumerables monstruos, su número no parecía disminuir en absoluto. Esto lo confundió y comenzó a sospechar que algo andaba mal. De repente, el bosque comenzó a temblar violentamente. Un portal espeluznante se abrió de repente, y de su interior emergió una mano masiva con garras afiladas. Inmediatamente después, apareció un monstruo aterrador, con ojos astados y dientes afilados como cuchillas, soltando un rugido amenazante.